¿Qué tal, mi gente linda? Que el Señor les bendiga. Gracias por estar allí como cada semana. Una vez a la semana compartimos esta serie maravillosa de la primera carta epístola a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Así que bueno, bienvenidos a todos y no se olviden de inscribirse en Darío Bíblico USA. Búsquennos allí y compartan cada una de estas enseñanzas. Gracias. Cada día, cada semana los espero con mi corazón abierto para compartir con ustedes nada más y menos que la maravillosa palabra del Señor. Permítanme tomar un mate y entramos con todo. Bien, vamos entonces a la serie que estamos compartiendo, la serie primera de Timoteo, un legado de fe, y hoy estamos nada más y menos que en la parte 7. En la parte 7 y todos pueden buscar las demás, las anteriores en Darío Bíblico USA. El tema de hoy va a dar mucho que hablar y nos va a bendecir a todos. ¿Por qué? ¿Pastores según Dios o según los hombres? Vamos de nuevo, ¿pastores según Dios o según los hombres? ¿Y cómo sé? Bueno, vamos la respuesta bíblica. El título es Pastores según Dios o según los hombres, la respuesta bíblica. Vamos a comenzar a escudriñar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y dice el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, le dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y atención con esto, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Y también dice el apóstol Pablo en el versículo 7, también es necesario que hagan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Mi gente preciosa, maravillosa, quiero contarles una pequeña historia donde va a hablar de dos estilos de pastores, uno es verdadero y el otro es falso. Y se llama esta historia El pastor de dos voces. Y dice así: en un pequeño pueblo había una iglesia con un pastor muy querido. Cada domingo el templo se llenaba, no solo porque él predicaba bien, sino porque sabía decir lo que la gente quería escuchar. Cuando algunos buscaban prosperidad, él hablaba de riquezas. Cuando otros pedían milagros, él prometía bendiciones inmediatas. La iglesia crecía, pero la raíz espiritual era superficial. En otro pueblo cercano había un pastor de apariencia sencilla. No tenía medios, ni redes sociales activas, ni un edificio grande. Sin embargo, cada mensaje que predicaba salía de la palabra de Dios, aun cuando incomodaba. Hablaba de arrepentimiento, santidad y la cruz de Cristo. Muchos lo rechazaban al inicio, pero con el tiempo sus ovejas crecían en fe firme y en amor por Dios. Pasaron los años y ambos ministerios mostraron su fruto. La primera iglesia se dividió porque cuando las pruebas llegaron, la gente no tenía raíces. En cambio, la pequeña iglesia del pastor fiel se multiplicó en discípulos que amaban a Dios, formaban familias firmes y enviaban misioneros a otros lugares. Un anciano que observaba todo comentó: uno habló con la voz de los hombres y fue aplaudido. El otro habló con la voz de Dios. Y aunque al principio fue rechazado, su fruto permanece para la eternidad. Hagamos una pequeña introducción entonces sobre lo que hoy queremos ver. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Vamos a entrar allí a ver qué es lo que Pablo quiere decirle a su joven, su muchacho, su discípulo, ¿verdad? Ese pibe, diría el argentino, que lo seguía y que había sido ganado por el ministerio de Pablo. Si bien su madre y abuela le habían predicado, Pablo lo ingresó al ministerio. La primera carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, quien pastoreaba la iglesia en Éfeso. La carta busca dar instrucciones pastorales y doctrinales para organizar la iglesia, preservar la sana enseñanza y cuidar la conducta de los líderes.
En Éfeso había falsos maestros que promovían discusiones inútiles y buscaban ganancias deshonestas, ¿se acuerdan? Lo que ponía en riesgo la salud espiritual de la iglesia. Por eso, Pablo establece requisitos claros para el ministerio pastoral, mostrando que no se trata de un puesto humano, sino de un llamado divino que exige carácter probado. El énfasis de la carta no está en dones extraordinarios, sino en la integridad del líder, del pastor. Y Pablo la refleja en tres áreas principales. Primeramente, carácter personal. El pastor debe ser irreprensible, sobrio y prudente. Segundo, Pablo observa y pone el lente en la vida familiar, esposo fiel y padre que gobierne bien su casa. Y tercero, Pablo enfatiza ministerio público, apto para enseñar y de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Así el pastor debe ser un ejemplo de integridad y fidelidad, capaz de guiar al pueblo de Dios en medio de tiempos de confusión doctrinal, como los que estamos viviendo, y oposición espiritual. ¿Y qué les parece? ¿Están listos? Vamos juntos ahora a entrar en materia y desarrollar el tema pastores según Dios o según los hombres, la respuesta bíblica. ¿Cuál es la respuesta bíblica? La vamos a encontrar. No se olviden de buscarnos en Darío Bíblico USA y compartir esta enseñanza. Estoy seguro que va a bendecirte a vos y a todos los tuyos. Vamos a entrar en materia, señores, y vamos al punto número 1, mientras me tomo este rico mate. Muy bien, y aquí mi hija bien despierta para cebarlo, Stephanie. Bien, punto número 1, ¿están listos para anotar? Vamos. Pablo habla, esto es interesante porque muchas veces, y lo vemos mucho, nada más y menos que en las iglesias hispanas, donde un grupo de hermanos que tienen buen corazón y quizás el sentir es bueno, pero no la forma, se levantan de pastores los unos a los otros. Y vamos a ver qué dice Pablo. ¿Cómo debe ser el pastor? ¿Quién debe levantar al pastor? ¿Quién debe dar testimonio de que es un pastor con las características bíblicas? Bien, punto número 1, ¿están listos? El deseo y el llamado al ministerio. Punto número 1, el deseo y el llamado al ministerio. ¿Qué dice Pablo en su primera carta a su hijo espiritual, Timoteo, capítulo 3, versículo 1? Palabra fiel. ¡Wow! Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, si lo anhelas, es bueno. Pablo afirma que el ministerio pastoral no es una ambición carnal, no es que yo sienta, no es que yo quiera. Dios tiene que ser quien levante al pastor por medio de la iglesia del Señor. Pablo afirma que el ministerio pastoral no es una ambición carnal, sino un deseo santo que proviene de Dios. En la doctrina bíblica entendemos que el llamado pastoral es confirmado tanto por el Espíritu Santo como por la iglesia local, por los ancianos, por los diáconos, por el pastor que está liderando esa iglesia. Reconoce que en la vida de este hombre que está siendo llamado al ministerio hay un llamado divino. ¿Y qué hace? Lo va a apoyar y lo va a enviar, lo va a lanzar, reconociendo los dones del candidato a la obra del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28, nos habla de algo interesante. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién los puso por obispo? El Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Qué está diciendo allí? El Espíritu Santo es quien coloca al pastor sobre el rebaño, no una jerarquía, se me trabó la lengua, externa. Ahora está diciendo entonces los diáconos y ancianos, no, está diciendo gente de afuera, no viene por un llamado. La gente dice, yo sentí, alguien me dijo, hay una hermana que vino y me profetizó que yo iba a ser pastor, hay una hermana que me dice siempre que Dios me está llamando al pastorado. No es así. El Espíritu Santo es quien coloca al pastor sobre el rebaño, no una jerarquía externa. Los cristianos bíblicos creemos en la autonomía de la iglesia local, donde Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo guía a llamar y a afirmar a los pastores. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice algo poderoso. Y os daré pastores. ¿Qué va a dar? Y os daré pastores, dice el Señor, según mi corazón, dice Dios, que os apacienten con
ciencia y con inteligencia. El deseo pastoral debe estar alineado con el corazón de Dios, no con intereses humanos, no por tener un mejor carro, un mejor departamento, no por tener poder, ¿verdad? El Señor mismo promete dar pastores que guíen con sabiduría y enseñanza bíblica. En la doctrina cristiana bíblica, esto significa que el pastor debe ser fiel ¿a quién? A la palabra y reflejar el carácter de Cristo, cuidando al rebaño. ¿Cómo lo va a cuidar el rebaño? ¿Cómo va a cuidar la iglesia? ¿Cómo va a cuidar la grey? Con amor y verdad. Juan Calvino, un reformador que marcó la historia un antes y después, dice algo interesante. No hay peor veneno para destruir la iglesia que los falsos pastores. Vamos de nuevo, no hay peor veneno para destruir la iglesia que los falsos pastores. Eso quiere decir que a veces no basta la intención, el deseo, sino tienen que ser llamados por Dios, tienen que ser preparados. Bien, número 2, ¿qué apunta Pablo en primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7? El carácter del obispo, el carácter del pastor, el carácter del líder. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver, primeramente, ¿qué es un obispo? Obispo en griego es episcopos, que significa supervisor o vigilante. Es el pastor, es el líder espiritual de la iglesia local, responsable de cuidar. El obispo debe cuidar, debe enseñar y guiar al pueblo de Dios conforme el corazón de Dios, conforme las escrituras, no la moda, no lo que el mundo quiera meter dentro de la iglesia. Bien, ¿qué dice Pablo al joven Timoteo, que estaba preocupado en la ciudad de Efeso? Todos conocemos lo que acontecía allí. Primera de Timoteo 3, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 2 y 3. Es necesario, dice Pablo, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo resalta que el liderazgo pastoral depende del carácter antes que las habilidades. El carácter habla de la santidad. A veces miramos la habilidad, es carismático, sabe mucho, nos hace reír, oh, mira esto, mira lo otro, ¿no? Tiene buena presencia. Pablo no mira eso, el Señor no mira eso, Dios no mira eso. Pablo resalta que el liderazgo pastoral depende del carácter antes que la habilidad. Ser irreprensible significa no tener acusación moral. En la enseñanza bíblica, el pastor debe reflejar ¿qué cosa? Santidad, fidelidad al matrimonio, dominio propio, pues su vida es un ejemplo vivo del evangelio en Cristo. Y si vamos nada más y menos que a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿quién era Tito? Tito era un joven griego, ganado por el ministerio de Pablo, según Gálatas capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Compañero del apóstol en varios viajes misioneros, a quien llamó mi verdadero hijo en la fe. Pablo lo llamó a Tito mi verdadero hijo en la fe, y está en Tito capítulo 1, versículo 4. Tito 1, versículo 4. ¿Y qué dice Pablo a Tito, este joven que él ganó, este joven griego? Le dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué está diciendo? Pablo subraya que el pastor es un administrador de Dios. ¿Y cómo es? Responsable ante Cristo por la iglesia. La doctrina bíblica enseña que la autoridad del pastor es de servicio, no de poder humano. Por eso debe gobernar con mansedumbre, ejemplo, nunca con orgullo o violencia. Va a ser bueno que me lo pases por aquí. Gracias, hijita. En Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice Santiago. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está diciendo Santiago, ¿verdad? Santiago dice: el obispo pastor debe vivir con una sabiduría celestial que viene de lo alto, debe estudiar la palabra, debe orar, ¿verdad? Sin lugar a dudas, que demuestra amabilidad, paz y rectitud, reflejando a Cristo en su trato con los demás. Hay una frase de Tozer
que dice lo siguiente, y quiero compartir la atención porque es poderosa y marca y direcciona. ¿Qué dice él? Dice, el deber principal del pastor es dar a conocer a Cristo por medio de la palabra. Si deja de hacerlo, aunque tuviera 1000 dones, no será un verdadero pastor. Tremendo, ¿verdad? El deber principal del pastor es dar a conocer a quién, a Cristo. ¿Por medio de dónde? De la palabra. Si deja de hacerlo, aunque tuviera 1000 dones, no será un verdadero pastor. Qué tremendo esto. Entonces ya vimos 2 puntos interesantes y sumamente importantes en la vida del pastor. Primero, el deseo y el llamado al ministerio, ¿verdad? Deseas algo bueno, pero Dios tiene que estar metido en la cosa, sin lugar a dudas. 2, el carácter del obispo, ¿cómo debe ser? Debe gobernar su casa primero. Debe ser un ejemplo para que el mundo pueda creer que Dios está en la cosa, ¿verdad? Número 3, ¿están listos? Número 3, mi gente linda, no te olvides de buscarnos en Darío Bíblico USA, de compartir y de escribir, pero escriban en YouTube, no en Facebook. YouTube, gracias por hacerlo, muchas gracias por compartirlo también, gracias a aquellos que lo hacen. Punto número 3, el último punto, la vida familiar y el testimonio público. Este es interesante. Pablo enfatiza, Pablo ahora pone el lente, Pablo pone la vara allí y dice cómo debe ser la vida del obispo, del pastor, del líder, del anciano, de la iglesia, de todo cristiano. La vida familiar y el testimonio público. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo le dice a este joven Timoteo que gobierne bien su casa. El pastor debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y más todavía, pues el que no sabe gobernar su propia casa, Pablo dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si su esposa no se sujeta al hombre de Dios, ¿cómo podrá direccionar la iglesia del Señor? Si no ama y respeta a su esposa, ¿cómo podrá cuidar de la grey del Señor? Si sus hijos no lo respetan y no se sujetan y viven una vida inmoral, ¿cómo podrá ser luz en medio de la iglesia del Señor? Interesante. El primer campo de prueba del pastor, ¿cuál es el primer campo de prueba del pastor? Es su hogar. Si no puede pastorear a su familia con amor, disciplina y fe, no podrá guiar a la iglesia, dice Pablo. Los cristianos afirman que la familia del pastor es parte de su testimonio ministerial según la Biblia. Y Primera de Timoteo 3:7 dice lo siguiente, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, de los vecinos, en la universidad, en el trabajo, en la parentela. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El ministerio pastoral no solo se mide dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. El testimonio público protege la reputación del evangelio. Para la doctrina cristiana bíblica, mi querida gente de Darío Bíblico USA, el pastor debe ser luz en la comunidad, honrando a Cristo, aún frente a los no creyentes, a los que no conocen al Señor. Y tenemos un ejemplo, y este es uno de los versículos más usados. Y Josué capítulo 24, versículo 15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Interesante, porque el liderazgo comienza en el hogar. Así como Josué dijo y dio ejemplo de fe y obediencia con su familia al Señor, el pastor debe guiar primero a los suyos en el temor de Dios desde su casa, no desde el púlpito. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, y es de Juan Calvino, y dice lo siguiente, atención con esta frase. El que no sepa gobernar su casa, el que no sepa gobernar su casa muestra que carece de la primera escuela donde se aprende a ser pastor. El hogar es el seminario del ministerio. El que no sepa gobernar su casa muestra que carece de la primera escuela donde se aprende a ser pastor. El hogar
es el seminario del ministerio. Para concluir el tema de hoy, que es interesante e importante, pastores según Dios o según los hombres, y la respuesta la encontramos en la Biblia. Hay una pequeña conclusión que quiero dejarles a cada uno de ustedes. El llamado pastoral es una obra santa, no un privilegio de prestigio. O sea, en cuanto yo me lo gané, es mío. No, sino una responsabilidad espiritual reservada para hombres calificados según las Escrituras o la Escritura. Pablo enseña que el obispado corresponde solo a quienes cumplen los requisitos espirituales, morales y familiares. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto garantiza que la iglesia sea guiada por pastores piadosos, formados en la palabra, guiados por el Espíritu Santo y con un testimonio fiel, de modo que la grey, o sea, la iglesia, crezca en fidelidad, en santidad, bajo el cuidado del mismo Cristo. Nosotros somos nada más y menos que mayordomos, somos representantes del Señor, pero en definitiva el dueño de la obra es el Señor. Yo quiero orar por esos pastores que aman y sirven al Señor y son leales al Señor, a su palabra. Quiero orar por aquellos que anhelan el llamado al ministerio. Buena cosa deseas, pero prepárate. No dividas ninguna iglesia. No te levantes de pastor. No importa quién te lo diga. Dios tiene sus formas y están en la Biblia. Dios levanta hombres a través de la iglesia. No estés con eso. La hermanita Pirula, la Pancracia y la Lucrecia me profetizaron. Seguramente se comieron un buen choripán, un taco con mucho picante y ya sabes lo que produce. No te lleves por eso. Oremos al Señor. Si quieres cerrar tus ojos y dile: Señor amado, gracias porque en tu palabra nos recuerdas que el llamado pastoral es una obra santa, seria. Te pedimos que levantes hombres irreprensibles, fieles a sus familias, con corazones humildes y guiados por tu Espíritu. Guarda tu iglesia de líderes que buscan prestigio personal y danos pastores conforme a tu corazón, que enseñen con verdad, que gobiernen con amor y sean ejemplo dentro y fuera de la congregación. Que sus vidas inspiren fidelidad y santidad y que como iglesia podamos crecer firmes en la fe, siempre bajo el cuidado de Cristo, nuestro buen pastor. Gracias porque tú estás levantando hombres que aman a Dios con sus mujeres al lado para trabajar conforme el llamado. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hiciste y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi gente linda, no se olviden de buscarnos en Darío Bíblico USA, de compartir, de dejarnos ahí en YouTube alguna nota y sobre todas las cosas, nuestro corazón anhela que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar allí. Los espero la próxima semana. Que el Señor los super, macro, mega bendiga.